Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar en este momento la creación de una base de datos con el programa Access. Vamos a seleccionar al momento de abrir el programa Access. Tendremos esta ventana de bienvenida donde vamos a ver algunos modelos de base de datos ya como plantillas, pero nosotros vamos a trabajar creando una base de datos en blanco, así que le damos clic acá y nos va a crear una base de datos vacía, y automáticamente nos va a crear una tabla. Aquí vemos la tabla. Existen dos formas de crear tablas. Una de ellas es crear la tabla desde la vista de tabla, y la otra es crear una tabla en la vista de diseño. Aquí ya tenemos una tabla predeterminada que nosotros podemos seguir llenando. En este caso vamos a ponerle aquí el tipo de campo. En este caso nuestro ejemplo vamos a poner un campo que es nombre del libro, por lo tanto va a ser texto corto, va a ser nombre libro. Vamos a ponerle nombre del libro y seleccionamos el siguiente campo que también es texto corto y le ponemos editorial. Nuestro tercer campo va a ser de tipo texto, también texto corto, y le vamos a poner autor de nombre. Nuestro siguiente campo es el género del libro, que también es de tipo texto. Vamos a poner género. Es importante no poner acentos ni caracteres raros en los nombres de los campos porque son nombres de campo. Seleccionamos el siguiente, que es también texto corto, país del autor, y nuestro siguiente campo es número de página, que va a ser de tipo numérico. En este caso vamos a seleccionar el número, que es número normal, y le vamos a poner vamos a ponerle número de páginas a este campo. Y pasamos al siguiente campo, que es el año de edición, va a ser de tipo fecha y hora. Vamos a poner año de edición. Y nuestro último campo es el precio del libro, que es de tipo moneda. Vamos a ponerle precio del libro. Y ya tenemos nuestra tabla. En este caso vamos a hacer un cambio, ya que en nuestra tabla que tenemos de ejemplo, el primer campo, que es el campo clave, se llama código del libro, y acá dice ID. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho, cambiar el nombre del campo, y le vamos a poner código del libro. En este caso vamos a ponerlo todo pegado para no tener ningún problema, ya que es nuestro campo clave. Entonces ponemos código del libro sin espacios, nada más por precaución. Y ya vamos a guardar esta tabla. Así le damos clic derecho, guardar, y le vamos a poner de nombre libros. Esta es nuestra tabla de libros. Esta es la forma de crear una tabla desde la vista de tabla. Ahora vamos a hacer nuestra siguiente tabla, que es la tabla de préstamos, pero vamos a hacerlo desde la vista de diseño. Entonces aquí estando si estamos en la ficha de inicio, nos pasamos en la ficha crear, y aquí vamos a darle, hay un grupo llamado tablas, donde tenemos tres iconos: tabla, diseño de tablas y listas SharePoint. Entonces vamos a seleccionar del grupo tablas el botón que dice diseño de tablas, le damos clic y estamos creando lo mismo que hace un momento, una tabla, pero estamos utilizando la vista de diseño. Entonces nuestro primer campo es el número de pedido
que este viene siendo nuestro campo clave. Y recuerden que nuestro campo clave casi siempre es un campo de tipo autonumérico, porque se debe de incrementar automáticamente. Entonces le ponemos autonumeración y es el campo clave. Por lo tanto, a diferencia de cuando creamos una tabla en la vista de tabla, cuando hacemos una tabla desde la vista de diseño, el primer campo no es de forma predeterminada el campo clave. Nosotros tenemos que seleccionar este campo y darle acá donde dice clave principal, para que ya este campo se defina como el campo clave. Esa es la diferencia cuando nosotros creamos una tabla desde la vista de tabla. Automáticamente el primer campo que dice ID es de tipo autonumérico y automáticamente está definido como campo clave. Solo tenemos que cambiarle el nombre del campo. Entonces aquí no, tenemos que seleccionar el campo y seleccionar clave principal. Bueno, pasamos al siguiente campo, que es código del libro. Vamos a poner acá código del libro. Es importante que este campo nosotros le pongamos el mismo nombre que el de la otra tabla, porque es el campo que nos va a servir para crear la relación entre esta tabla y esta otra. Entonces vamos a poner el campo con el mismo nombre, y el tipo de numeración va a ser número. Y vamos a seleccionar ahora nuestro siguiente. Seleccionamos de tipo número y aquí vamos a ponerle de tipo byte. Entonces aquí donde dice tamaño del campo, seleccionamos byte y seleccionamos nuestro tercer campo, que es código del usuario, y vamos a ponerlo igual, todo pegado, porque este es el campo clave de la tercera tabla, y va a ser en esta tabla, va a ser el campo que nos va a vincular esta tabla con nuestra tercera tabla, que es la tabla de usuarios. Entonces vamos a ponerlo así, al igual que todo pegado, sin espacio, y vamos a ponerle de tipo numérico. Vamos a ponerle acá código del usuario de tipo numérico, y vamos a ponerle de tipo byte. Aquí seleccionamos tipo byte y vamos a pasar a nuestro siguiente campo, que es fecha de salida. Vamos a ponerle acá fecha de salida, y aquí sí voy a manejar espacios porque son campos que no se van a vincular con otros campos clave de otra tabla. Es de tipo fecha y hora y de tipo fecha mediana. Entonces aquí en formato vamos a seleccionar fecha mediana. Pasamos al siguiente campo, que es fecha máxima para devolver. Fecha máxima para devolver. Vamos a ponerlo sin acentos, porque a veces en los ejemplos le ponemos acentos, pero aquí no debe llevar. Vamos a poner de tipo fecha y hora, y vamos a ponerle también el formato de fecha y hora, que sea una fecha mediana, o sea, ni muy larga ni muy corta, muy abreviada. Pasamos a el último campo, que es fecha de devolución. Fecha de devolución, perdón, sin acentos, y va a ser de tipo fecha y hora, y también va a ser de formato de fecha mediana. Ahora ya pues tenemos definido nuestra tabla. Le damos clic derecho, le damos guardar, y esta tabla va a ser la tabla préstamos. Vamos a aceptar. Vamos a crear una más y ya terminamos este video. Vamos a crear otra tabla. Aquí nos vamos en la ficha crear. Desde la vista de diseño le damos crear. Nuestro primer campo, que es el campo clave, se va a llamar código. A ver, ahorita permítame, vamos a ver. Código del usuario, ¿sí? Voy a hacer código del usuario. Código del
usuario. Como va a ser mi campo clave, pues vamos a ponerlo sin abreviaciones, vamos a ponerlo de tipo autonumérico y lo vamos a definir como el campo clave. Ya tiene acá su llavecita. Pasamos al siguiente, que es nombre. Este va a ser de tipo texto corto, y longitud, tamaño del campo, me dice que va a ser de 15. Entonces ponemos acá 15, le damos enter. Vamos a pasar al otro campo, que son apellidos. Va a ser igual de tipo texto corto, igual con una longitud de 25. Ponemos 25. Pasamos al siguiente campo, que es DNI. Este ejemplo pues es un ejemplo tomado de España, ¿no? Entonces vamos a ponerle DNI sin puntos para que no nos marque errores. DNI, y vamos a ponerle acá de tipo texto corto, y aquí nos dice diseñar máscara. Vamos a dejarlo así porque pues aquí no me atrasaría un poquito explicando lo que es el formato que si va a llevar tantos números, tantas letras, y no tiene caso ahorita en este ejercicio. Vamos a poner ahora en el siguiente campo domicilio, y vamos a ponerlo de tipo texto también, con una longitud de 50. Pasamos a nuestro siguiente campo, que es población, y vamos a crear el campo de tipo texto con una longitud de 30. Pasamos a nuestro siguiente campo, que es provincia. Vamos a ponerle provincia. Aquí en México pues sería estado, ¿no? Y le vamos a poner tipo texto y también con una longitud de 30. Y pasamos a nuestra siguiente, ¿cómo se llama? Nuestro siguiente campo, que es fecha de nacimiento, de tipo fecha y hora. Y le vamos a poner de tipo fecha mediana. Y ya tengo creado mi tercera tabla, que es la tabla de usuarios. Le damos clic derecho, le damos guardar y le ponemos de nombre usuarios. Con esto ya tenemos creado nuestras tres tablas: la tabla de libros, la tabla de préstamos y la tabla de usuarios. Si quiero ver esta tabla que yo hice en la vista de tabla en la vista de diseño, pues me voy acá en inicio. Estando en inicio le damos ver vista de diseño. Yo puedo hacer modificaciones a lo que viene siendo las propiedades de los campos. Por ejemplo, en el caso del nombre del libro, pues yo debo de definir el nombre del libro con una longitud de 60 y aquí tiene 50. En el caso de la editorial debe ser de texto de 25 y aquí tiene 255. Entonces le vamos modificando. Esta es una de las desventajas de la vista de tabla, que automáticamente va poniendo los parámetros de cada campo por default sin que te permita modificarlo. Autor, le vamos a poner el tamaño de campo de 25 igual. Género, también vamos a ponerle una longitud de 20 a ese campo. Y en lo que viene siendo país del autor, igual de una longitud de 20. Y en el número de páginas va a ser de tipo número entero, y aquí vamos a seleccionar entero en lugar de entero largo. En el caso de año de edición vamos a poner fecha con formato de fecha mediana. Fecha mediana es esta, que no pone el día ni el mes completo, sino que es abreviado el mes, el día y el año. Precio del libro de tipo moneda, y aquí no hay cambios. Entonces ahora sí, ya una vez que ya hice, le damos clic derecho, guardar, para guardar los cambios. Y si quiero verlo en la vista de tabla, pues aquí en ver vista de hoja de datos, le damos acá ver vista de hoja de datos, igual esta, ver vista de hoja de datos. Las tablas las pueden cerrar aquí a la derecha. Vamos cerrando cada tabla y estas van a aparecer acá en este lado izquierdo. Si le damos doble clic, se abre en la vista de hoja de datos, y esta vista nos puede servir para comenzar a llenar la tabla, simplemente poniendo los valores que van
Por ejemplo, en el caso del primero, por ejemplo, podemos nosotros poner ya los valores directamente escribiendo aquí en cada uno de los campos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha 1, editorial Anaya, autor Miguel de Cervantes, con la tecla tabulación que está arriba de bloqueo de mayúscula se van cambiando ustedes de campo en campo y van llenando cada uno de los campos de esta manera. Ok, aquí me pide una fecha. Vamos a ponerle aquí, es que acá nos pide una fecha en año de edición. Teníamos que ponerle 01 de 1991 para que nos lo acepte. Ahí está, fíjense. Esta es uno de los detalles en cuanto al ejercicio que tenemos acá. Y el precio. Y ya nada más le damos tabulación y automáticamente ya nos pasa al segundo registro. Y así vamos llenando cada uno de los valores. Damos guardar de los valores que correspondan a cada uno de estas tablas. Bueno, con esto terminamos este ejercicio y en nuestro próximo tema, en nuestro próximo video, vamos a ver cómo crear relaciones con las tablas.